Vale, entonces, bueno, la primera, vamos a empezar preguntando igual quién eres, cómo definirías a Luis Barreiro y un poco cuéntanos sobre ti. Pues Luis Barreiro es un chaval de 27 años ahora, ingeniero de estudios y profesión, y que ha dedicado siempre su tiempo libre a estar mucho por el pueblo. Y como está en la costa y tengo suerte, pues ha sido principalmente para surfear y hacer skate, o sea que un poco esas dos cosas. A mí también me encanta el surf, surfeo bastante. Lo de la ingeniería se me complica un poco, pero ¿cómo surgió lo de formar FSV? ¿Y por qué formaste, por qué fórmula y no otra cosa? Un poco a raíz de eso. Eh, la primera historia que tenía de Fórmula era cuando estaba en bachiller, que vinieron de Fórmula Esquí en Vizcaya a dar una charla, ¿no? Lo típico de formar el proyecto, y ya me enganchó. Entonces yo tenía claro que iba a hacer ingeniería industrial, empecé allí, en Bilbao, y cuando estaba en tercero de carrera, o el tercer año de carrera, en junio creo que fue la primera vez, me presenté a entrevistas ya, ¿no? Como tú, súper decidido a hacer toda mi carrera respecto a centrarme en el Fórmula, y no me cogieron. Eh, Casualidad, en ese tercer año de carrera había salido la carrera de ingeniería en automoción en Vitoria y ya había dicho que me iba a cambiar, y de entrada no les cuadraba mucho que estuviera estudiando en Vitoria y que hiciera Fórmula en Bilbao. Entonces me dijeron, oye, en septiembre hay nuevas entrevistas, vente cuando sepas un poco más cómo va a ser tu horario y lo miramos. Y entonces me presenté de nuevo en septiembre y, a sorpresa mía, pues tampoco me cogieron, ¿no? Que, joder, yo tenía un interés claro por los coches, me había cambiado de carrera para estudiar precisamente eso. En el tiempo que había entre que decidí cambiarme y empecé la carrera de automoción, estudié un curso de automoción, de mecánica, o sea que también tenía un poco esa parte práctica de todo esto, y me sorprendió un montón. Para mí fue un jarro de agua fría muy grande. Entonces nada, pues no le di más vueltas. Cuando dicen que no dos veces, pues esa puerta para mí quedó un poco más cerrada, y le di vueltas incluso a empezar y hacer un fórmula en virtual por mi cuenta, pero bueno, era poco inviable. Y ¿El virtual a qué te aprovechando refieres? hacer todo lo que es el CAD o los cálculos, Mm. no llegar nunca a fabricar, pero bueno, O sea, hacer un hacer un poco ese poco el desarrollo. design. Sí, eso es. Pero bueno, como que decidía como que entraba en ingeniería en automoción, pues me junté con un par de compañeros más, con tres exactamente: Daniel Martí, eh, Xavier Echeverría y Oyer Sistiaga. Eran todos de automoción. No, no, es curioso eso. Y Oyer, bueno, sí de la carrera de automoción, pero tenían como backgrounds muy diferentes. Oyer Sistiaga venía de estudiar AD, que ya tenía la carrera hecha y bueno, vio que quería hacer ese cambio de automoción y entró en automoción. Y por eso me pareció interesante, un perfil con el que podíamos empezar un equipo pues un poco más maduro. Daniel Martín, que venía de FP, había hecho, si no me equivoco, de electrónica y de automoción. Y entonces, bueno, pues tenía ese conocimiento práctico y encima el tío se había metido a hacer una carrera. Y luego, por otra parte, saber Echeverría, que en el 2000, que con 14 años ya había diseñado un chasis que cumplía la normativa de Formula Student. Entonces, entre los cuatro nos juntamos y ya decidimos sacar el equipo que hoy en día seguís vosotros. Sí. Luego, pues, ¿cuáles fueron un poco las complicaciones y tal de crear el equipo? Ah, vale. Igual primero la de, vale, ¿por qué Formula Student y no otro proyecto distinto como puede ser Motor Student o, no sé, algunos más de driveless o tirando para esos Sí. palos, no sé. Pues fuera del sector de la automoción, para mí no era en ese momento interesante. Como os he dicho antes, con los estudios tenía claro que quería hacer automoción, decidí cambiarme de carrera para centrarme en eso y todo esto. Y entonces dentro de la automoción, Fórmula Student me parecía que era el que tenía un poco más de tirada. Pues tiene un montón de competiciones, tiene repercusión. En Vizcaya ya existía el proyecto, y entonces en forma autonómica ya se conoce un poco los sponsors y era más claro para mí en ese sentido. ¿Y por qué no Motostudent o algo que se pudiera parecer? Mm, Porque para mí, personalmente, un poco los retos técnicos que te planteaba el coche me parecían más interesantes que la moto. Son diferentes, no digo que uno sea más difícil que el otro ni al revés, pero para mí eran más interesantes. Y creo que de hecho también estaba el equipo ya de Motor Student, Sí, ¿no? Araba sí. Motorsport. Existía, eso es. Fórmula Student no había en la facultad de Álava de Ingeniería, pero Motor Student sí que había. Pero bueno, como os digo, eso para mí era claro, ¿no? Luego, igual también ligado a los objetivos técnicos que teníamos en el equipo, pues no se podían aplicar a la moto.
Luego, de cara a esto, pues cómo fue un poco los inicios del equipo, qué retos, o sea, qué problemas tuvisteis, qué retos tuvisteis que superar y un poco también o sea, lo que aprendiste tú en ese proceso. Pues no fue fácil al principio, porque, o sea, imaginaos que vengo ya de que me han dicho que no 2 veces en otro equipo, decides juntarte con un par de compañeros que te apoyan con la idea y de repente te dicen que la normativa impide que haya más de un equipo por universidad. Y dices, hostia, si lo dice la normativa, esto no lo van a cambiar por mí. Tengo que me jarro de agua fría. Eso fue una primera pega gigante. Que al final acabamos resolviendo porque aclaramos con la competición de Alemania, que era un poco la que más tiraba del carro, y con la de Inglaterra, que siempre y cuando sea una facultad diferente, se puede tener un equipo más, ¿no? Entonces es un primer punto importante. Luego, realmente, pues quizás por incomprensión en un principio del proyecto, la universidad no lo apoyó con la contundencia que tendría que haberlo hecho desde mi punto de vista. Casi que puedo contar, en vez de con los dedos en la mano, con las orejas, los apoyos que tuvimos. Entonces eso fue duro, porque yo ya conocía y tenía la motivación, que quizás lo hacía más grande, de lo importante que era el proyecto, pero hay que venderlo a la uni y lo tienen que apoyar. Y eso fue un poco difícil. Y luego ya una vez nos juntamos los 4 fundadores y sacamos un primer equipo, que acabamos siendo 19 al principio, organizar todo eso. O sea, no teníamos ni idea de cómo se hace un coche, ni idea de dónde podíamos buscar la información, cómo repartir a la gente, El dinero. pasta, que al final si no hay dinero pues efectivamente no vas a poder hacer nada. Y bueno, pues todos los retos que luego fuimos solventando. Pero al ¿Cómo ir ahí principio... y presentar algún proyecto que no había todavía? Claro, eso es. O sea, otros lo sabéis de primera mano. Ahora cuando tienes que ir por ahí a tocar puertas, ¿no? Sí. Pues imaginaos tener que ir a tocar puertas vendiendo un proyecto que no existe. Es más complicado. Aquí la suerte es que Vizcaya ya existía. Entonces siempre tiras de la mano de que ya pueden ver lo que era eso y lo que quieres proponer aquí. Sí, ¿a dónde quieres llegar? O sea, Sí. lo que tú tienes en la cabeza está materializado ya en otra facultad, entonces pues lo Eso pueden es. ver un poco. Ha ayudado mucho. Sí. ¿Y os sentisteis apoyados por los patrocinadores? ¿Os recibieron algunos Sí. y apostaron por el Sí, proyecto? sí, sin duda. O sea, íbamos también a la par, eso a nuestro favor, que la primera promoción de ingeniería en automoción aquí en Vitoria. Entonces había mucho apoyo también a la carrera por parte de entidades privadas y públicas y entendían el proyecto como un poco otra pata más, ¿no? Entonces también eso ayudó mucho. Y desde luego a todas las puertas que tocamos, en muchas ocasiones un 90% de alguna forma, aunque no fuera económica, colaboraron. Porque Sí. Vitoria es la única universidad donde hay facultades, o sea, donde hay automoción Sí. en toda España, al menos público. Ahora ya estoy un poco más perdido, pero público efectivamente creo que es la única y luego creo que privadas hay un par más, pero en las universidades Sí, pero públicas de Bilbao, España Madrid, solo o sea, Madrid-Barcelona o algo así, pero... eso es. ¿Qué fue clave para el desarrollo del equipo y esos primeros años, esos primeros pasos? Pues un punto un poco conflictivo que dio pies a debates en un principio, que eran los objetivos técnicos del equipo, que hoy en día todavía muchos siguen diciendo lo típico de hay que combinar en vez de empezar a correr, ¿no? Pero para mí fue la clave. Fijar objetivos técnicos muy claros que eran ambiciosos, porque no quieres hacer algo que ya está hecho. Al final no es una forma muy difícil de motivar a alguien. No. Quieres hacer algo que mejor o diferente. Entonces, tener en principio un coche eléctrico con 4 motores, un monocasco, era un reto muy importante que la gente, lejos de la inocencia que podíamos tener por no saber de lo que nos metíamos, pues le motivaba. Entonces eso creo que fue clave para poder tirar del carro. Y que esta idea que poco a poco fuimos incubando los que formamos el equipo, la gente se lo creyera y lo apoyara. Al final todo el equipo entero que estábamos en aquel entonces, pues creía en esto y nos juntó mucho para currar las pruebas que metimos. ¿Y nos podrías contar alguna experiencia, o sea, tu mejor experiencia en Fórmula Este? Dentro de lo que se pueda contar, tampoco. La mejor, no lo sé, pero al final también tanto curro, a veces en épocas de tensión, cuando se acercan los plazos, cuando se va acabando la pasta, es difícil de llevar. Entonces, por la mitad del proyecto, por así decirlo, cuando estábamos en el 2019, decidimos los que pudimos ir a Montmeló a ver la competición de Fórmula Student Spain. No por ir a competir, sino por ir a ver un poco cómo era todo aquel ajetreo. Que flipamos, ¿no? O sea, íbamos súper inocentes, frikis del Fórmula Student, y llegas allí
y ves un montón de equipos de diferentes países, trailers gigantes cargados con todo lo que lleva la competición, los coches corriendo, y esa experiencia de ir allí a verlo fue muy buena. Encima le hicimos un grupo pequeñito, acampamos fuera del circuito, y ahí viene un poco la anécdota de por qué se llamaba Viscor el coche. Porque yo creo que sigue por YouTube todavía, pero hay un jabalí pequeñito, que hay un tío que le llama Viscor tal. Y Sí, algo me han contado. Algo ha llegado. que lo podéis buscar por ahí, a las el que no nuevas lo conozca. generaciones. Y entonces, lo que estábamos durmiendo en el camping aquella noche, entre un día y otro, bueno, no sé cuántos días estuvimos al final, y aparecieron jabalís que bajaban a la noche a comer lo que había de basura. Y entonces Anchón Uriarte, un ex compañero del equipo, que ahora está currando en Mercedes HPP, High Performance Powertrains, Fórmula 1, que era un cachondo, o sea, un cachondo y ayudaba mucho al equipo en ese sentido, pues empezó, hostia, Visco, no sé qué, tal y cual. Y claro, entre la cosa del primer miedo, y dices, joder, tengo un jabalí a 1 metro de la tienda de campaña, y el tío que estaba de coña y tal y cual, y el buen ambiente que había allí, pues echamos risas. Lo recuerdo como una buena época. Y así se ha quedado, ¿no? De nombre del Sí. monoplaza como tal. Sí, yo no sabía si se iba a mantener cuando nos marchamos ya del equipo, pero he visto que se ha mantenido y pues hace ilusión. Sí, sí. Y a día de hoy, ¿cómo ves el equipo? Pues estuve hace poco en el taller y hacía mucho tiempo que no estaba, y había un punto crítico de cómo lo dejamos nosotros a cómo se tenía que seguir el trayecto, ¿no? De los objetivos que teníamos por cumplir. Antes hablaba de los objetivos ambiciosos que fueron clave para motivar a la gente para hacer algo diferente, mejor, y que, bueno, estuviéramos implicados, pero evidentemente ese proyecto no era un proyecto de 3-4 años que íbamos a hacerlos en la primera promoción. Iba a ser mucho más largo. Dejamos el proyecto los de la primera promoción con un coche que aún no caminaba. Estaba cerca de hacerlo, pero no lo hacía. Y entonces dar ese salto a poder empezar a mover el coche, en la transferencia de conocimiento de una primera generación que parte de cero, poder transmitirlo poco a poco a las siguientes generaciones. Básicamente estos dos objetivos eran jodidos. Y joder, pues sorpresa, o no sorpresa, ¿no? Al final siempre lo esperas, pero es de buen ver, o sea, es de agradecer. Cuando vas al equipo y ves que el coche se está moviendo y que encima hay un traspaso de conocimiento que, a pesar de ciertos valles, se ha conseguido salvar. Entonces, a mí me parece que está fuerte ahora mismo, y que encima, pues asentando estas bases, que ahora ya sí que estamos en una fase igual más de poder decir estos hitos primeros de aquel 2018 que empezamos, los cerramos y los cumplimos, pues pueden asentar una base muy buena para empezar a aspirar más alto todavía. Está guay ver algo que tú has creado florecer, o Sí. que siga en marcha y que vaya a haber generaciones, puede que dentro de 10 años, que Sí. todavía sigan con un proyecto que has empezado tú. Sí, sí, sí. Ahora lo preguntas tú, pues está ahí hablando. Vale. Ya, es que me has cortado justo con esa pregunta porque iba, o sea, esto, iba justo a decir que yo también estuve este verano, justo he estado en la primera competición en la que he estado en Silverstone encima, y para mí fue una pasada. O sea, yo llegaba allá y yo tenía mis dudas de seguir en el equipo incluso, Ya. porque claro, se iba el team leader y el manager de Organi, me querían poner a mí de manager, me habían ofrecido, yo no sabía muy bien porque un doble grado, bastantes horas, tal, Sí. no sabía cómo iba a ser, pero llegas allí y dices, joder, no somos los 25 personas que estamos en el taller a último momento hasta las 2 de la mañana, o haciendo, empaquetando y haciendo palés y metiéndolos en una furgoneta y llevándolos a Bilbao. No somos unos frikis que somos los únicos que pensamos que esto funciona y tiene sentido, sino que llegamos allí y vemos un montón de equipos de distintos países, de Pakistán y de países como la India y así, que también están en la misma competición que tú, un montón de patrocinadores ahí, pues básicamente pidiéndote, no el currículum, pero cogiéndote los datos, luego ofreciéndote cursos, formación o alguna entrevista o lo que sea, y el ir a verlo y ver cómo otros equipos también tienen sus coches, trabajan en ello y no sois los únicos locos que estáis ahí pensando que es lo que funciona, pues la verdad a mí me pareció, y también para dar validación a lo que haces, es decir, joder, estoy haciendo algo que importa, al final lo que a mí me importa y tiene sentido. Sí, sí. Es la suerte que tienen otros, nosotros no tuvimos, entre comillas, de poder ir a competición. Ya. ¿Tienes alguna anécdota así especial que puedas contar, graciosa, así en el equipo?
Si corta así que se pueda contar, me pilláis. A ver, corta un minutito, ¿sabes? Sí. Tampoco tiene que ser 10. No, pero bueno, lo típico de que al final cuando decides que curras 20 horas y igual hay una noche, pues sobre todo por lo de fabricación de chasis, que hay que estar ahí currando. Y llegabas y la gente estaba a las 3 de la mañana, me es igual que hora, y la gente estaba borracha, sin beber, alcohol. Pero llegabas ahí y dices, aquí no juntan dos palabras con sentido nadie, o sea, era un Cristo de la leche. Que al final llevas horas y horas sin dormir y currando ahí, y joder, la gente estaba, ya te digo, me parecía, había gente que no bebía alcohol. Y llegabas ahí y dices, ¿qué te pasa? O sea, y otro dormido por una esquina, o sea, esas eran risas. ¿Por qué un coche eléctrico y no uno de gasolina o de combustión? Sí, buena pregunta. Uno, que es la más clara, es porque creíamos que en aquel momento el apoyo económico que requeríamos de entidades públicas y privadas no se iba a meter pasta en un proyecto de un vehículo de combustión, que no podemos escuchar las noticias que cada vez va a estar más capado. Entonces era como, cuidado, igual te metes en un proyecto que luego no te va a dar pasta nadie. Y luego porque técnicamente a mí me parecía que era muchísimo más interesante desarrollar un vehículo eléctrico que uno de combustión. El de combustión vas a comprar un motor, que luego vas a tú ajustar y que tienes que jugarte ahí con la admisión, con el escape, pues bueno, tienes diferentes partes que poder tocar, pero de entrada partes de un componente que compras. En el eléctrico creo que hay mucho más porcentaje de desarrollo. Entonces, bueno, pues cuanto más desarrollo hubiera, pues más interesante para el equipo. Un reto más. Sí. Y ahora sumar algo más a esa bolsa que decía antes de convencer a la gente de que no estamos haciendo algo que ya está hecho. Entramos ya a la parte más de opiniones. Una pregunta así un poco que se pregunta a la gente, yo creo más. Sobre todo las personas que quieren empezar la automoción o están en la automoción y quieren meterse en un proyecto así. ¿Qué hay que tener para estar en Fórmula Student, en un proyecto así? ¿A quién se lo recomendarías? ¿A quién no y por qué? Tener esa típica respuesta, ganas. Al final, conocimiento técnico no te hace falta, no teníamos ni idea de cómo se hacía un coche cuando empezamos y no sé qué otra cosa podrías querer tener idealmente, ¿no? Pero ganas, que sea algo que realmente te gusta. En nuestro caso, como no había un proyecto, éramos desde cero, no te cuestionabas que la gente pudiera tener otros intereses. Ahora vosotros, por ejemplo, pues igual viene alguien porque quiere tener la estampa en el currículum, pues porque quiere tener acceso a poder hacer yo que sé qué cosa especial. Bueno, pues sean casos minúsculos, pero evidentemente eso no es una buena motivación, ¿no? Entonces ganas, ¿a quién se lo recomendaría? A alguien que lo que estudia en clase le queda mucho como si fuera la teoría. Creo que en eso todavía la educación, por lo menos en parte en ingeniería, queda lejos de conectar empresa con lo que damos en clase, con la realidad de un trabajo de ingeniería con lo que damos en clase, y esto es la aplicación perfecta. O sea, y lo disfrutas. Yo he disfrutado en el formulación trabajos que eran jodidos, a veces más jodidos de los que he hecho luego en mi vida profesional, y que encima los haces con ganas. Entonces eso es lo que te llevas, ¿no? Que es lo mejor. Al final, acercarte un poco a ese mundo más real de lo que te viene después. Y eso, aconsejárselo a alguien que le guste este mundillo, pero no tiene que ser solamente de coches, ¿eh? Es también una experiencia, como os digo, profesional de todos los ámbitos. De hecho, de cara a ADE también, que el proyecto es de ingeniería pura, pero de cara a ADE también, o sea, yo me doy cuenta, me metí a esto para Sí. tener ya algunas reuniones, tal, o sea, tener cosas más prácticas, porque en la carrera de ADE como tal, quitando las prácticas, no hay nada que esto. Y en 3 meses he tenido un montón de reuniones, he aprendido a enfocar las cosas, o sea, a tener ideas propias, digamos, en vez de hacer lo que te dicen que tienes que hacer. Y hay un hito de tiempo real, que si te pasas no llegas y no compites, y hay un presupuesto real. Eso es. Si las cosas son reales, ya la gente pues, se pone las pilas, ¿no? Y tienes una reunión real con una persona y Sí. que Y que depende si de la vaya cagas. bien o mal, la cagas y Sí. ya nos quedamos sin presupuesto, menos presupuesto o menos visibilidad o no se puede comprar este material de esta gama y hay que comprar una gama más baja. Está claro. Y es un trabajo de todos porque todo está conectado. O sea, el que no hace el esfuerzo de buscar un proveedor bueno para hacer el mecanizado de su brazo de suspensión, está quitándole pasta al que está apurando para comprarse un conector que no le diga para comprarse de electrónica. Al final, y el que va a dar la charla para conseguir otros X no sé cuántos mil euros, pues si no lo hace bien, luego resulta que el equipo no puede llegar a ciertos objetivos. O sea, es que es todo súper
Sí, entre comillas, todos Claro. dependemos de todo. Sí, eso es. Y es muy difícil. De cara a tu vida profesional, ¿en qué te ha servido haber participado en un proyecto así? O sea, ya independientemente de lo que hayas aprendido, Sí. de cara a lo que te piden las empresas o tema currículum, visibilidad que tenga el proyecto de Fórmula Student, ¿en qué te ha ayudado? Pues en lo técnico me dio mucho conocimiento de fabricación y de diseño de producto. Es algo que a mí siempre me ha gustado mucho y luego me ha servido en el trabajo. Y por otra parte, también un poco el trabajo en equipo y la gestión de las emociones, de las personas, que al final yo siempre decía, joder, yo sé que este tío es súper bueno técnicamente, pero que le cuesta reconocer el trabajo del que tiene al lado, ¿no? Es súper protagonista. O este es al revés, es un súper humilde y curra un huevo y nadie le hace caso. O este técnicamente falla, pero tiene más ganas que nadie. Eso que conoces de cada uno de los compañeros, pues tienes que intentar, bueno, o aprovechar o ensalzar o no sé, pues de alguna forma pues, hacer que eso fluya de alguna manera, pues dando huecos y aprovechando por cada uno. Entonces, esa parte más social de trabajo en equipo, de conocer a tus compañeros, de intentar llevar siempre todo a un buen puerto y no dejarte llevar por discusiones tontas, vale un montón. Muchas veces más que lo técnico. Y la parte técnica, pues evidentemente también. Sí, siempre tiene que haber como la figura del que lidera, entre comillas, cada grupo, de los managers o lo que sea, siempre tiene, o sea, aparte del conocimiento técnico, siempre tiene que tener como esa perspectiva para Sí. sacar lo máximo de cada uno de los que trabajan en su equipo. Y Sí. como compañero, también, O sea, sin necesidad de tener a cargo a un equipo de ti. Aprendes un poco de que hay personas con las que te va a ser más fácil tener una relación profesional y otras que te va a ser más difícil, pero tienes Sí. que lidiar con ellas. Sí, sí, Porque sí. todos dependéis de todos y al final pues te va a tocar tratar con esa persona. No puedes nunca esconderte y decir voy a ser independiente yo, voy a hacer mi trabajo y ya está. Ya está, No te claro. puedes librar de ello. Sí. Y dando un poco el brazo a torcer todos, pero asumiendo que si esto es así, es tener que trabajar de la forma que funcionemos. No voy a discutir por discutir, ¿no? Hemos visto a las personas que quieren entrar que tienen que tener un poco, pero ¿por qué tú, una persona que dice voy a estudiar ingeniería o ADE o otra carrera, diría pues me voy a plantear entrar a Fórmula Student? ¿O por qué no se va a plantear entrar en Fórmula Student? ¿Por qué no? Es más fácil de responder. Al final, pues igual por tiempo o que no te llame el proyecto en sí, ¿no? Antes hablábamos de por qué Fórmula Student y no Moto Student o proyecto igual de papiroflexia o de puentes. Cada uno lo que le guste. Eso es obvio. Entonces, ¿y por qué no por tiempo? Porque al final hay que dedicarle muchísimo. O sea, aquel que tenga suerte de poder llevar bien los estudios, pues se va a ver que si le gusta esto va a estar metido todo el día ahí. En nuestro caso, los que empezamos, nos pilló mucho estudiando, de prácticas y a la vez en el taller y eso era de 8 de la mañana a 10 de la noche todos los días. Que te metes en un ritmo que cuidado, que ciertos puntos puede ser peligroso. No estaba al comentarlo, mira, a mí cuando acabamos el proyecto, que fue en un mayo del 21, creo que fue, llevabas 3 años y medio trabajando a destajo para sacar un coche con los objetivos que decíamos antes, monocasco, 4 motores, que llegó a rodar, en el aire y con la fuente de alimentación en vez de con el ACU, porque no cumplíamos ciertas cosas para poder con el ACU, pero bueno, llegamos cerca de esos objetivos. Currando mucho. Cuando paré ese ritmo de trabajo, cuando se acabó el proyecto, ese verano, yo estaba con mis amigos, comiendo unas pipas en un parque y el corazón de repente me iba a 1000 por hora y no sabía por qué. O sea, y era una ansiedad acumulada de que vas trabajando a un ritmo que según paras de repente es como que pues te sientes mal. Y fueron 2 semanas que yo estaba, cada vez que bajaba con mis amigos a sentarme en algún lado, que tenías tu tiempo de calmarte, que el cuerpo se me aceleraba. Entonces es mucha carga de trabajo. A veces hay que saber llevarla bien, pero es un punto que hay que tener en cuenta. Seguías en esa dinámica de todos los días. Cuando dejé el proyecto, Sí. no, eso fue lo que a veces dicen que es lo que causa que salga, ¿no? Cuando estás trabajando a tope y paras, de repente es cuando te das cuenta de decir, hostia, si estoy con el cuerpo que Como si tu cuerpo buscara hacer algo Sí. cuando no estás. no sabes estar tranquilo. Y es un problema.
Entonces, y eso también me lo enseñó en Fórmula, ¿eh? Que luego el mundo laboral va a ser mucho más duro en ese aspecto. Y saber llevarlo todo con un poco más de equilibrio, pues es importante. Y a quién se lo recomendaría, pues a cualquier persona que tenga un poco más de ambición de aprender, de ocupar su tiempo con algo que, pues bueno, es un poco más... O sea, si estás estudiando una carrera es porque te gusta, ¿no? O sea, y si no planteas de cambiarte, que no pasa nada. Yo me cambié. Me cambié después de haber tirado 3 años en una carrera. O sea, porque vi que, y fíjate si es algo, hay veces que la gente se cambia de ingeniería a psicología porque se ha dado cuenta de que es su vocación. En mi caso era todavía un poco más difícil de darme cuenta de si era así, porque cambié de ingeniería a ingeniería. Pero encontré lo mío. Porque encontré la automoción, que sabía que era eso, y cuando estaba estudiando ingeniería industrial, no era sino cuando de repente me da igual. Turbodinámica, ponían un ejemplo de un motor que a mí se me encendía la bombilla. Si no poníamos el ejemplo del coche, a mí ciertos puntos, sobre todo los que no eran del aspecto más mecánico, no me gustaban. Entonces, bueno, pues le recomendaría a esa persona que tenga un poco más esas ganas de llenar lo que no tiene en clase con un proyecto así. Y que tenga ganas de prepararse para el mundo laboral después. Que siempre te da posibilidades para luego poder elegir mejor. ¿Y cuáles son las cosas que dirías tú que más has sacrificado por el hecho de estar en Fórmula o haber formado un equipo de Fórmula desde cero? Te diría que tiempo, pero realmente es un tiempo que yo no me... no me... no me arrepiento de haber dedicado a ello. No hablo de arrepentimiento, digo, o sea, seguro que hay cosas, al final Sí. tenías 20 y pocos, Sí, sí. o sea, seguro que Sí. hay cosas que dices ahora, hostia, pues la gente, mis amigos o mi entorno Sí. hizo cosas que a mí me hubiera gustado hacer y lo sacrifiqué por esto. O sea, O sea, el gimnasio, salir de fiesta. Sí, Surfear. Pues surfear, sí, tú lo vas a decir. Sí, sí, efectivamente. Igual era más complicado porque ya estaba viviendo en Vitoria, pero si no hubiera estado en Vitoria y si hubiera seguido viniendo desde Bilbao, hubiera podido ir a surfear. Eso no lo hice, está claro. Salir más con los amigos. Encima, ahora nos pilló el COVID de por medio en esos años. Pero ahora que ya no estoy en Vitoria y recordando un poco ahí la época en la que sí que pudimos salir, pues dices, joder, me lo pasaba bien. Y son buenos recuerdos. Que quizás estando tanto en el Fórmula pues no tienes tantas oportunidades de generar, ¿no? Entonces sí, pues igual salir un poco más, que no quiero que parezca que somos 4 frikis que no salimos nunca, ni mucho menos, ¿eh? He dicho todos los jueves quedábamos para tomar algo, que fue una dinámica que ayudó mucho a que en el equipo nos lleváramos mejor y que eso está siempre bien, ¿eh? es que nosotros tenemos las reuniones justo los jueves a la tarde-noche, Sí. entonces salimos, solemos ir a tomar algo Por eso. Es Es que que- queremos, o sea. Está claro. Sí, no todos, pero no todos los jueves, pero Sí, eso bastantes. es, ni todo el mundo, Sí, ni, pero cogemos bueno, y muchas veces salen mejores ideas sí. Eso está Y- guay. y más elaboradas. De hecho, este podcast salió en ese momento, Salió tomando algo. tomando algo, después de una reunión de estar todos guay. Porque esto, ¿cómo lo planteamos? ¿Cómo lo...? De hecho, la idea de que fueras tú el primer entrevistado salió Un par tomando de algo. copas. Y muchas ideas del business plan también nos han salido tomando algo Ya. para competición. Que es al final el momento en el que estás relajado y yo creo que Sí. puedes pensar en ese tipo de cosas. Y hablas un poco de todo, entonces te van Mm. saliendo las Eso es. Es lo mejor, ¿eh? Al final tener un poco ese tiempo más tranquilo. Hmm. Sí. ¿Qué consejos? O sea, tú estudiaste una ingeniería, Sí. tenía primero de gestión de proyectos o algo así. No, Industrial, que es la Ingeniería típica que es industrial y generalista, luego y de luego de automoción. Sí. Vale, ¿qué te hubiera gustado recibir de consejo al estudiar una ingeniería? Pues... Buena pregunta. Espérate, la puedo reformular. O sea, Sí. si tú ahora mismo te pudieras encontrar con tu yo de cuando tenías 18 años, cuando terminaste la selectividad, Sí, aparte del tema de meterte a ingeniería de automoción y no industrial, sí. ¿qué le No recomendarías? existía. Bueno, no existía, pero aparte de eso, o sea, en plan, ¿qué consejos le darías? A veces que le des una vuelta. En mi caso personal fue como muy claro que me gustaban las mates, física, era de Bilbao, me gustaba la ingeniería de Bilbao, me meto en ingeniería. No le di muchas vueltas. Pues pensarlo bien. O sea, al final, quizás tu vocación no está en lo que estudias en el colegio. A mí, personalmente, me gusta dibujar, me gusta el cine, me gusta la música. Y siempre tengo un poco la cosa ahí de decir, y si me hubiera metido algo de esto, igual sería más feliz ahora, ¿no?
Me gusta la ingeniería y estoy contento, pero quizás en esto hubiera sido un poco más feliz. Eh, Eso, buscar un poco más cuál es tu vocación de verdad. Que no es fácil y no siempre está, como digo, en los libros ni en lo que estudias. A veces está afuera y, y creo que conviene escuchar un poco tu rendering que tengas por ahí de si es algo raro, seguirlo, que será seguramente lo que más te guste. Entonces, tú, habiendo hecho bueno, habiendo empezado una ingeniería y habiendo terminado otra, ¿por qué darías el consejo a alguien de decir por qué estudiar una ingeniería y por qué no estudiar una ingeniería? Eh, ¿Por qué estudiarla? Realmente te tiene que gustar, por lo menos lo que decía antes, ¿no? Pues ciertos aspectos de lo que has estudiado en el colegio que te guíen hacia ahí. Y además, buscar tu hueco dentro de la ingeniería. O sea, hay un montón de disciplinas diferentes. Tengo compañeros que han estudiado conmigo y cada uno está en un trabajo más diferente que el anterior. Entonces, bueno, pues buscar un poco tu hueco en ese sentido. Pero la ingeniería te abre un montón de puertas. Que eso es algo que igual otras carreras pues no te abren tanto, ¿no? Y es lo bueno que tiene. Y además, pues bueno, habitualmente son trabajos que requieren de un esfuerzo técnico que luego cuando lo consigues tienes un sentimiento ahí de satisfacción que está guay, ¿no? Que todos lo tienen, ¿eh? Pero que igual la ingeniería como técnicamente puede ser un poquito más exigente en algunos puntos, pues tienes toma y daca, ¿no? De que te cuesta y lo consigues, que es un juego que a mí me entretiene o me engancha. Y además, esto que siempre se dice, ¿no? Los ingenieros son súper cuadrados, que a mí me lo dice mi madre 1000 veces. Que parece que somos robots, que no tenemos ningún tipo de hobbies o intereses sociales o culturales, o, ¿no? Pues en la ingeniería creo que también hay mucho de creatividad. A mí personalmente que me gustaba más la parte de diseño mecánico y cálculo de máquinas, pues el tener el reto de decir, hay que hacer, pues en fórmula, ¿no? Hay que hacer que un motor que saca un par y una velocidad funcione en un régimen diferente, hay que diseñar una transmisión. Y puedo poner los engranajes así, pero los puedo poner también al revés. Puedo poner esta pieza primero, puedo poner la otra primero. Puedo fabricarlo de esta forma para que encaje de esta forma que es más cara, pero me va a dar no sé cuántas horas más de vida que la otra que he evaluado, que no sé qué. Hay juegos ahí que creo que son entretenidos. Sí, o sea, eso está claro. Trabajar en un proyecto durante 2 meses y que de repente o sea, lo terminas, pues siempre Sí. da satisfacción. Sí. Igual otros trabajos no está tan, o sea, no está tan medido el hecho de cumplir los objetivos. Por Eso ejemplo, es. si eres profesor, tú puedes, o sea, un alumno te puede salir bien, o sea, te puede salir Sí. con un futuro brillante, otro con tal, pero tampoco depende al 100% de ti, no puedes medir el baremo de cómo de bien lo has hecho. En cambio, Efectivamente. la ingeniería es algo que es algo tangible, o sea, si lo he terminado, lo he terminado. Y también es algo más objetivo, ¿no? No es como Eso no sé, un trabajo más artístico en el que pues digas, hago esta ilustración, pero no a todo el mundo le gusta. Eso es. Y tú pues has hecho un esfuerzo más o menos o una que no te gusta nada y de repente tiene un montón de visitas o que ha gustado un montón. Sí. No, Sí, sí. Eso es. La ingeniería es un poquito más, ¿no? Es un poco más claro, es trabajar y vivir. ¿Qué tipo de formación? O sea, al empezar el proyecto, ¿cómo aprendisteis un poco? ¿Qué tipo de formación teníais? ¿Tuvisteis algún apoyo? ¿Lo buscabais por vuestra cuenta todo en YouTube, tutoriales? ¿Qué utilizabais? Eso fue un marrón de los importantes. Que dices, vamos a hacer un coche, ya, ¿cómo se hace un coche? Y era básicamente, yo creo que 3 puntos que tomábamos un poco de información. Uno, personas que ya supieran hacerlo. Hablamos antes de Vizcaya, para mí era clave apoyarme en ellos. Evidentemente tenían un recorrido mucho más amplio que el nuestro. Pues pedirles que nos echaran una mano, que siempre estuvieron dispuestos a ellos. Y no solo Vizcaya, sino también con Tecnun, en su día también con un equipo que estuvo a punto de salir en Mondragón. Colaborar con gente que esté en tu misma situación o que lleve un poquito más años que tú, como siempre, en todo lo que puedas querer aprender algo, te va a ayudar mucho. Por otra parte, TFGs, de gente que ha estudiado la carrera y ha hecho TFG sobre lo que ha hecho en el Fórmula, pues al final explica lo que ha hecho y aunque todos tenían trampas y cosas que se guardaban, muchos eran recetas claras de cómo hacer me da igual que, ¿no? Pues el cálculo de una suspensión o de una transmisión o lo que fuera. Y luego, pues por último, tú mismo, investigando, ¿no? Que era un poco lo más divertido, pero lo que más tiempo llevaba. Pues intentar buscar por ahí de donde pudieras
de internet, de vídeos, de empresas técnicas que den formaciones, pues un poco esos 3 puntos y poco a poco vas viendo qué te aporta más y qué menos y enfocas más por un objetivo por el otro para poder empezar. Sí, porque nosotros ahora mismo que en el equipo hemos empezado el departamento autónomo, también, aunque ya hay una base de equipos que ya tengan Sí, pues un software autónomo incluso implementado en el propio monoplaza, pues ahora estamos un poco de cómo empezamos, a dónde lo dirigimos, cómo nos planteamos unos objetivos más o menos claros. Sí. Es un poco difícil, la verdad, sí. Y definirlos. intentad invitar al taller a todos los que podáis que sepan algo. O sea, hay mucha gente dispuesta a venir. En su día tuvimos un montón de gente muy amable que vino por el taller a enseñarnos lo que sabía. Y a veces somos más nosotros que nos cortamos de preguntar que esa gente de no venir. O sea, resulta que preguntas y salen un montón de personas que quieren venir a explicarte algo, ¿no? O sea, si sabéis de alguien o algún departamento o contactos que podéis tocar, preguntad porque dinero no sé, pero tiempo mucha gente está dispuesta a dar. Pues si alguien tiene alguna idea y está viendo esto, por favor, está invitado. Damos sugerencias. Está invitado al taller. Vale. Y luego ya, pues la última, que sería, ¿qué te ha aportado Fórmula de Estudiante a ti como persona, en el ámbito profesional también, en el personal y de desarrollo? Pues antes lo comentaba, ¿no? Un poco por la parte técnica. En el trabajo me ha ayudado a tener una cierta seguridad en el cálculo de igual que una cadena de tolerancias, el diseño de una pieza, la investigación de por qué un componente ha fallado o por qué no de una forma rigurosa. Todo esto de procedimientos técnicos que vienen súper bien. Y por otra parte la social, que yo era un tío súper tímido desde pequeño, súper tímido. O sea, yo siempre digo que empecé a trabajar con 15 años, que empecé de profesor de entrenador de hockey. Y me daba vergüenza hablar con mis padres. O sea, pero lo pasaba fatal. Y de ahí al día de hoy, a base de hostias y de enfrentarte a cosas que te dan miedo, pues en su día de hablar con los padres, luego de estar también trabajando en los veranos de monitor de surf con gente que no conoces, que a mí me da también palo, en el Fórmula teniendo que estar teóricamente pues sacando un equipo con otra gente que también joder, espera de ti y tal, pues esas relaciones sociales que la vas a cagar 1000 veces a través de cagarla, pues te enseñan mucho. Y eso es lo más importante, porque allí donde vayas a un trabajo es jodido que técnicamente sepas lo que se hace allí y seas el crack del mundo. Va a llegar y te van a enseñar técnicamente cómo se hace. Pero lo que te traes tú es ese bagaje personal, emocional, de saber comunicarte, saber escuchar, saber ser humilde, saber reconocer cosas, saber enfatizar una parte buena de una persona, no perder el tiempo con las partes malas de otras y llevar todo un poco a un cauce de una forma efectiva. Pues eso el Fórmula te lo enseña sí o sí. O sea, y es lo que se valora luego a las empresas, ¿eh? En las entrevistas que he tenido no te van a preguntar si has hecho no sé qué, el cálculo más complejo de una pieza para el Fórmula. Te van a preguntar cómo llevaste a cabo ese reto con tus compañeros o con tu jefe o pues ese tipo de problemas. Y la pregunta que vale ahora, ¿valió la pena todo el esfuerzo Sí. y todo eso? ¿Tú dirías que sí? Sí, sí. Y espero que los que no están aquí hoy, pero que empezaran conmigo todo esto, pues espero que dijeran lo mismo que yo, ¿no? Sin duda alguna. En lo personal me llevo un montón de amigos, unas risas de la leche, los jueves que decía antes, las noches que nos pasábamos trabajando. Técnicamente a mí me apasionaba y he disfrutado a veces mucho más en el Fórmula trabajando técnicamente, ¿eh? No, ya digo jodido, ¿eh? No digo que estés divirtiendo haciendo no sé qué. O estaban las cosas jodidas. Lo he disfrutado más que muchas veces en el trabajo de ahora fuera del mundo universitario. Para mí eran todo cosas buenas. O sea que al final no puedo decir que no. Y si hoy tengo la experiencia que tengo, el trabajo que tengo y la cabeza que tengo sabiendo qué es importante y qué no en la vida, pues es mucho gracias al Fórmula. Y lo dicho, el tema de la presión. O sea, lidiar con la presión yo creo que... Sí. No, o sea, los estudios, pues bueno, pues suspenderás, tienes una recuperación, pero aquí habrá, pues en tu caso, 18 personas que dependían de si tú la cagabas y otros... Y tú dependías de si alguno de Es ellos... recíproco, sí, efectivamente. Pero eso hay que saberlo llevar. O
Sí. Sí. Y ahora una pregunta que, bueno, queremos intentar hacer a todas las personas que Sí. pasen por este podcast. ¿Cuáles son tus 3 coches preferidos? 3. Bueno, primero tengo que decir el McLaren Artura, porque cuando estuve trabajando en McLaren estuve trabajando en ese coche, te lo tengo que decir por narices. Vale. Luego el primer coche que tuve, que fue un BMW 46 320D, un diésel, pero bueno, era un coche largo, familiar. Me gustaba ver las tablas, que le tengo recuerdo, que ya se quedó por ahí por la chatarra. Y un tercero, mira, el Golf GTI de segunda generación. Es un coche que siempre como que me ha llamado la atención y algún día lo tendré. Más que un cochazo. Pues esperemos que lo consigas. Sí, sí. A ver si vuelves aquí con el Golf GTI en la 5ª temporada. ¿vale? Seguro que sí, que además tienen más que tocar con los coches nuevos, que ya poco se puede tocar. Y luego voy a hacer la otra por si acaso. Sí. ¿Cuál sería? Vale, estoy hablando. ¿Cuál sería tu equipo de motorsport o de Fórmula 1 favorito? De Fórmula 1, sí es fácil decir McLaren, muy bien. Muy bien. Pero yo creo que Red Bull, que es el equipo que está ahí siempre un poco más dando la caña y que... Mercedes me parece que lo llevan siempre todo como súper ortodoxo, tal y cual. Y Red Bull sabe hacerlo bien, pero sin ser... Joder, tan estandarizado todo, ¿no? Creo que da un poco más esa sensación desde fuera, parece un poco más, no sé, un ambiente mejor dentro del equipo que tan riguroso. Vale. Bueno, pues hasta aquí la sesión de hoy. Muchas gracias, Luis. Gracias por venir y eso, pues que a ver si nos vemos otra vez. Quedas invitado a las próximas ediciones que hagamos. Nada, a vosotros muchas gracias y suerte. Damos por finalizada la primera sesión de este podcast. Esperemos que haya más. Esperemos. Y bueno, si la habéis visto, pues muchas gracias por vernos y os invitamos a la próxima edición que hagamos. Muchas gracias a todos.